Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de trazabilidad en los procesos logísticos. La finalidad de este tema es explicar cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo dentro de toda la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta que ya hemos analizado, planificado y estamos organizando todo lo concerniente al plan logístico. La otra es alinear los datos, tenerlos de manera ordenada, registrar los datos y generarles una trazabilidad. En este caso, todo lo que hemos hecho de formatos y documentos internos y externos de la compañía. La solicitud de rastreo, que es visualizar de qué manera se está haciendo todo el flujo de la información y de la red logística, y el uso de la información como tal, completa. Bueno, ¿qué es la trazabilidad en la logística? Pues según la teoría dice que son procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la proyección de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de abastecimiento. En este caso, cuando hablan de la cadena de suministros, están hablando a nivel interno, en un momento dado a través de herramientas determinadas. En pocas palabras, es la capacidad de seguir un producto a lo largo de la cadena de abastecimiento desde su origen hasta su estado final como artículo de consumo. Entonces, ¿a qué se le llama trazabilidad? Hay una herramienta que se llama los CRMs, que son una herramienta de entrada, proceso y salida para hacer el seguimiento completo de todo el servicio de un producto. Recordemos que la palabra trazabilidad viene adaptada con servicio o nivel de servicio, que es donde le hacemos trayectoria y mercadeo al producto desde el aprovisionamiento, después pasamos por la producción o suministro y por último por la distribución. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que si todos esos procesos están bien enlazados o están bien encadenados, se logre una satisfacción total del cliente. Aquí, como vemos en el gráfico, muestra todo lo que tiene que ver con el proceso de la trazabilidad en la logística, desde el inicio hasta el final, desde cómo se recibe, cómo se hace el proceso interno y cómo se hace la entrega al consumidor final. Obviamente muestra que para eso se necesita por obligación todo lo que tiene que ver con el EDI o el Electronic Data Interchange y en este caso con el RIFID, que es el sistema de radiofrecuencia para el mejor manejo de los datos. Bueno, vamos a hablar de los tipos de trazabilidad. Dentro del marco logístico, la trazabilidad busca hacerle seguimiento a toda la red con la finalidad de asociar sistémicamente o sistemáticamente un flujo de información a un flujo físico de mercancías. ¿Cómo así? Que lo que estamos haciendo, bueno, con la finalidad de que se le haga un seguimiento completo a todo lo que se planeó y a todos los procesos dentro de la organización. Vamos a hablar de uno de los tipos de trazabilidad, que es la trazabilidad ascendente o hacia atrás. Bueno, para que entendamos, cuando hablamos hacia atrás, si estamos hablando de la cadena de abastecimiento, en este caso nos dirigimos a lo que tiene que ver con la cadena de aprovisionamiento, todo lo concerniente a los productos que ingresan, en este caso ya sean materias primas o productos terminados que entren a una empresa comercial para ser dispuestos a la venta. Entonces, en este caso son qué proveedores tenemos, qué productos son los que se le compran a cada proveedor, cómo se recepciona la mercancía, qué sistemas se utilizan para la recepción de mercancía. Un ejemplo, que la empresa hizo una solicitud, la solicitó una orden de compra, y cómo le despachó la otra empresa, le despachó por medio de una factura. Entonces se le hace trazabilidad de eso, se hace un cotejo o una comparación, lista de chequeo que diga que la orden de compra es similar a la factura. Cuando entra la mercancía se hace el conteo físico. Después de que se hace el conteo físico, se le graban uno de los EDI que utilice la empresa, ya sea J.G. Edwards, AS400, Royal, Oracle, CG1, NM1, cualquier tipo de programa que sirva para ingresar los productos directamente al inventario. Cómo se va a almacenar,
Si es un producto terminado, qué manera, si y es una empresa comercial, en este caso pues de una va a pasar al inventario de venta o va a entrar a una bodega, mientras que el inventario de venta, en este caso las estanterías, anaqueles y góndolas que están para ofrecer el producto al cliente final, se van quedando sin producto y se vuelven a surtir. En el caso de las bodegas de industriales, es cómo ingresa la materia prima, cómo ingresan los materiales y suministros, para de esa manera saber de cómo se van a almacenar en una bodega de materias primas y en una bodega de almacenes y suministros, para así lograr darle el control que merece la mercancía y generar el inventario que se va a realizar al interior de la empresa, tanto de entrada como en el medio del proceso. ¿Qué elementos forman parte de la trazabilidad hacia atrás? Lo conforman el proveedor, en este caso la base de datos de proveedores y qué producto se le compra a cada proveedor, la selección de proveedores, o sea, qué se hace para seleccionar un proveedor. Como ustedes ya lo han hecho en su proyecto, ustedes usaron un proceso de selección de proveedores que fue por servicio, por calidad y disponibilidad. Entonces ustedes le dieron un factor de 100% y el proveedor que tuviera por encima del 80 o 90% era el proveedor que merecía venderle a la empresa o a la organización. Por ahí derecho vemos que tiene que ver la parte del transporte. ¿Qué transportes son los que llegan directamente a la empresa para entregar la mercancía? ¿Qué software se utilizan? En este caso, si la mercancía es unitaria, entonces se utiliza LEAN 13, si es masiva se utiliza el ITF 14, si lo registran por medio de un handheld o una PAL para ingresar el producto y revisar el producto, o si lo hacen directamente contando con la lista o factura y pasándolo directamente al software. En este caso también están los recibos, de qué manera se recibe, cuál es el proceso que se utiliza para ese recibo, si es el conteo físico versus factura versus orden de compra, o qué otro mecanismo, una lista de chequeo. Almacenamiento, de qué manera van a almacenar la mercancía, si una materia prima o un material y suministro, pues si van a ir separadas por su caracterización o por su tipo de producto. Los formatos externos e internos que se manejan, por ejemplo a nivel interno se maneja la orden de compra, en el caso de la cadena de aprovisionamiento, ¿no? De la trazabilidad hacia atrás, sería la orden de compra, la lista de chequeo si se utiliza, pues si no, en este caso pues solamente sería la orden de compra. A nivel externo se maneja la factura, se hace el cotejo de la factura versus la orden de compra y versus el físico, y ese sería el procedimiento que utilizan para los formatos internos. El flujograma del proceso de la cadena de aprovisionamiento, en este caso, así como hay una cadena de aprovisionamiento que dice que hay proveedores, hay transporte, hay unos seguros de transporte y hay un recibo, entonces eso se puede pasar también a un flujograma donde explique de qué manera se hace ese proceso. En este caso, pues ustedes como aprendices, la gran mayoría ha realizado programas o flujogramas que tienen que ver con el proceso de la organización, como las compras, la administración y todo. Aquí tienen que hacerlos a nivel global de la cadena de aprovisionamiento, explicando cómo se hace ese proceso, utilizando diferentes programas de simulación, como en este caso lo ha hecho el proceso Sena, sería Bonitasoft. Bueno, trazabilidad interna o trazabilidad de procesos. La trazabilidad dentro de la propia empresa. O sea que esto ya es lo que vamos a medir dentro de la organización. Por ejemplo, los tipos de productos en proceso, en este caso la maquinaria que se va a utilizar para realizar el producto terminado, si es una empresa industrial, si es una empresa comercial, los productos en proceso serían los lugares donde se va a almacenar el producto mientras que se pasa a la venta o si se van a vender directamente. Aquí ya hablaríamos del transporte interno, ya no es un transporte como en el pasado que podía ser camión,
que llegó en avión y luego llegó en un camión, que llegó en barco y luego llegó en un avión, o un sistema fluvial, o que llegó por ejemplo, en lancha o canoa, y de ahí ya lo transportaron en una camioneta o un camión porque era un pedido no de mucha cuantía o de mucha cantidad, o férreo. Pero pues ese método pues hoy en día ya casi no se está utilizando o no se utiliza en la gran mayoría de organizaciones. Y en este caso sería el transporte interno. Aquí hablaríamos de las montacargas. Cuando hablamos de montacarga hablamos de las tipo 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, los movilizadores de operador parado, operador sentado, las montacargas eléctricas de 5 niveles, las montacargas duales, es decir, de combustión y gas, las montacargas containeras, o sea, todo lo que se puede manejar, los gatos manuales, que también son una montacarga que se llama montacarga de operador de pie y de arrastre, entonces serían ese tipo. Cuando hablamos de software y etiquetas de EDI, en este caso, si la empresa maneja algo que se llama el sistema Kanban, cómo maneja sus inventarios, si es por un sistema semáforo o qué tipo de sistema están utilizando, pues puede que ella llegue el proveedor con una etiqueta y ustedes se la cambien para ingresarlo directamente a su software y a su almacenamiento. Entonces, qué tipo de etiqueta están utilizando, qué programa manejan, y por qué manejan ese programa, qué tanto beneficio les produce ese programa dentro de la organización. Ya ahí pasaríamos a la parte del almacenamiento, cómo lo almacenan en la producción y cómo lo almacenan cuando ya sale como un producto terminado, o si sale como un producto en cuarentena, cuántos días debe de tener esa cuarentena para poder verificarse si se puede o no sacar al mercado por envejecimiento o por análisis. Manuales operativos, en este caso los que ya hemos elaborado alrededor de estos 9 meses, y los manuales de productos y servicios, donde dicen qué tiempo se demoran fabricando un producto o cuánto tiempo se demora la entrega de un producto si es una empresa comercial. Los formatos internos de producción, es decir, cómo manejan el inventario, cómo se hacen las solicitudes de producción, y por último el flujo completo del proceso, en este caso el proceso interno, para tenerlo en cuenta y así que sea mucho más fácil estos procedimientos. Bueno, continuamos. La trazabilidad descendente o hacia adelante, en este caso la cadena de distribución, tiene como finalidad saber cuáles son los productos expedidos por la empresa, es decir, los productos terminados que elabora la empresa, de qué manera se va a hacer la trazabilidad o el seguimiento a cada uno de esos productos, qué tipo de inventarios van a manejar para el despacho, si es un FIFO, FEFO o LIFO, aunque el LIFO ya hoy en día no es muy utilizado, y así saber cuál es el destino o cliente al que se le va a enviar. Los elementos que conforman la trazabilidad hacia adelante son los tipos de productos terminados que fabrica la empresa, el transporte, y en este caso que despacha la empresa, el transporte externo que se utiliza para la entrega, si es terrestre, aéreo, marítimo, fluvial o férreo, el software o etiquetas que manejan y al mismo tiempo el programa con que efectúan todos los formatos de despacho, que en este caso hablamos del albarán, carta porter, remisión, factura, ficha de calidad, o sea, todo lo que puede implicar un despacho, dependiendo de cómo se haga la negociación, el almacenamiento a la hora de separar el picking, en este caso cómo almacenan para el despacho, qué tipo de picking utilizan, los formatos internos y externos que se manejan entre empresa y clientes, tanto la orden de compra por parte del cliente como la factura por parte de la empresa, y el flujograma completo del proceso de distribución.